Bueno, hola a todos, a todas. Espero que hayan tenido un buen día eh, de cacería de libros. La idea es un poco conversar sobre eso, sobre su relación con los libros y su relación más material con los libros, con el objeto. En los dos libros, o en las dos bibliotecas, mejor dicho, la biblioteca física les queda lejos. A Martín, porque por una separación la biblioteca se muda. Queda a 40 minutos si pasa un colectivo, a 50 si pasa el otro. En el caso de Osvaldo, los libros se desperdigan por los viajes, por el exilio, por la vida en los bosques o en el delta. Entonces, mi primera pregunta, como para arrancar a charlar con ustedes, es ¿cómo es esa relación que se genera con los libros cuando la parte material cobra más peso? Cuando de repente son un problema. Nada, que nos cuenten un poco de eso. ¿Por orden alfabético? Bueno, sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que, a ver, la verdad es que voy a responder esa pregunta, pero voy a decir primero que el título de la charla me resulta un poco incómodo, porque acumuladores de libros, primero la palabra acumuladores a mí me remite a esas cajas negras donde se acumulan, que tienen resistencias eléctricas, donde se acumula energía para ser usada después. O sea que los acumuladores serían como una especie de aparato, ¿no? Entonces, primero eso. Y después, lo otro es que lo que a mí me parece que se acumulan son las lecturas. Esto, de hecho, lo dice Martín en su texto, en este libro, Bibliotecas, que, en rigor, si cito de memoria, lo que se acumulan, o que se atesoran, dice, no son exactamente los libros, sino las lecturas que se hacen en los libros y de los libros. Y yo añadiría las lecturas que se hacen en libros ajenos, en libros de otra gente, en bibliotecas, ahora por internet. Entonces, y en mi caso yo diría que con el objeto libro, el objeto físico, libro, tengo una relación muy ambivalente porque yo he tenido libros que se han perdido y se han extraviado. Digamos que me conecto más a lo largo de mi vida, más con la pérdida que con la acumulación. No sé si he perdido más libros de los que tengo actualmente, pero sí, muchos libros he perdido a lo largo de mi vida, quizá por una herencia paterna. A mí, digamos, no me quedó de pesada herencia ninguna gran biblioteca de mis padres. Más bien me quedó el hábito de la mudanza. Creo que, si no me equivoco, se mudaron como mínimo 4 veces con su único hijo a lo largo de su vida en viviendas alquiladas. Y cuando yo me fui de la casa de mis padres a los 22 años, con mi primera pareja, bueno, ahí me llevé libros también, vivienda alquilada, y ahí empezaron las pérdidas. Entonces, con el objeto libro no me conecto tan bien como con la lectura. No sé si es el momento de comentar. Yo, mi primera biblioteca la perdí, parte de esa biblioteca, en un allanamiento policial en tiempos de la dictadura de Lanuse, año 72, cuando la guerrilla del ERP tenía secuestrado a Oberdan Salustro, el director de la Fiat, y entonces hubo un rastrillaje por el barrio, cayeron en mi casa, no sé si por azar o por qué, pero llegaron y yo no estaba, no, tampoco. Mi compañera sí estaba, pero se hizo muy la boluda, digamos. Encontraron un montón de libros que se llevaron. Se llevaron un montón de libros. Yo estaba trabajando en una oficina en el centro, ella me llamó por teléfono, dijo, mira, llegaron visitas. Ya con esa palabra estaba todo dicho. ¿Y qué libros se llevaron? Ella me contó, ella se hizo la boluda, dijeron, todos estos libros son
me echó la culpa a mí, son de mi novio, yo no estudio, él es estudiante, la verdad, ella no estudiaba, pero se llevaron libros, libros de todos los autores rusos, que por ser rusos eran sospechosos, Gorky, Chekhov, Dostoyevsky, hasta Guerra y Paz de Tolstoy. Creo, porque nunca más lo tuve. Yo recuerdo haberlo tenido ese libro y no lo recuperé. Después se llevaron algunos libros más coherentes, sea por el título o por el autor, ¿no? Por ejemplo, Materialismo y Empiriocriticismo, de Lenin. O sea, por el título no creo pero por el autor sí. O, Carta a los poderes de Antonin Artaud, ¿no? Ediciones Insurrexit. O sea, con ese nombre tienen que llevárselo. Pero también se llevaron La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber. Habrán pensado los tipos, protestante, protesta y capitalismo, chao, esto es subversivo. Así que, y dejaron una nota para que me presentase en las siguientes 24 horas a Coordinación Federal, que era la Superintendencia de Coordinación Federal, era un lugar siniestro, policía política de los gobiernos militares, que estaba en el departamento de policía en la calle Moreno, que me presentase. Y también le dijeron a ella si quiere recuperar los libros. Y yo pensé, como decía Jorge Di Paola, minga. Minga me voy a presentar en Coordinación Federal. Así que bueno, ahí empezó las pérdidas. Después siguieron, cuando me fui mochila a la espalda del país, años más tarde. Pero bueno, eso ya es otra historia. Ahí empezaron las primeras pérdidas del libro. Así que quiero decir con esto que estoy bastante conectado con el desapego, pero no por una cuestión, por un objetivo virtuoso, sino casi diría por necesidad, ¿no? Por fuerza de las circunstancias. Yo soy más, claro, los recorridos biográficos de cada uno en relación a tu vida itinerante y cambios de país y de lengua y traslados realmente grandes. Yo me sentí en el exilio, mi experiencia de exilio es que vivía en Palermo y me mudé a Caballito. Pero viví eso como un desgarramiento, se añoraba, extrañaba, volvía de visita, etc. Entonces, claro, no pasé por ese trance. Sí comparto la vacilación, por decirlo suavemente, respecto a la palabra acumulador, que preside intitula esto que estamos haciendo ahora, porque también acumulador suena a... Hay una carga, me parece a mí, tiene una carga de objeción, tiene un toque de diagnóstico acumulador. Si le dice a alguien acumulador, supone que hay un problema ahí. Por eso yo prefiero atesorar, que fue lo que vos citaste. Acumulador, insisto, alguien te dice acumulador y parece que hay un problema. Me remite a Maricondo, que es como una persona con la que no comparto más que las iniciales, solamente las iniciales. Y para mí esa mujer tiene un problema con tirar cosas, yo no tengo ningún problema de acumulador. Pero se podría discutir. Entonces yo no me pienso como un acumulador de libros. Y llegado el caso, si los acumulo como tantas otras cosas, porque ahí sí acumulo cosas. Con respecto a la materialidad, porque me parece que efectivamente hay algo ligado, por eso las mudanzas ponen en crisis eso, y una de las formas drásticas de mudanza, que es cuando la persona con la que vivís no te quiere más y te invita a retirarte. Y esa evidencia, además, que es la invitación a retirarse, incluye los libros, que es como si dijeran, que quisiera que te vayas vos y todo esto que acumulaste. Y los tiempos ahí son distintos, y lo de la mudanza es revelador en términos de materialidad. No sé si hay alguien acá que trabaje de peón en una mudadora. Cargan las heladeras, cargan los lavarropas, cargan los sillones de doble plaza, los cargan sin problema, pero te imploran, por favor, que nos llenes el canasto de libros. Eso sí que no, con eso no se puede. Entonces hay algo con el peso y la materialidad de los libros que es más que una heladera. Con la heladera no te dicen nada. Y con los libros sí, porque hay algo que me remite efectivamente a lo que vos señalabas, la materialidad. En principio se supondría que
el movimiento del ojo lo podríamos pensar como inmaterial. Y en rigor no, primero porque estamos en el lugar en el que estamos. El libro en su carácter material resiste de una manera muy notoria. Claro que hay distintos formatos y la virtualidad y se puede leer inmaterialmente. Sabemos que eso aporta grandes posibilidades, por ejemplo, para la gente que se traslada y que lleva 1 millón de libros en una tablet. Y ¿para qué tanto? O sea, eso es el acumulador. Eso es ser un acumulador. Ya sé que te cabe en el bolsillo, pero el gesto es de acumulador. Y aún así, aún en esas condiciones y con los nuevos dispositivos y todo su provecho y todas sus ventajas, estamos, insisto, en el contexto más apropiado para advertir que ese invento tecnológico lejano es tan perfecto que resiste. La idea misma de agarrar unas hojas, plegarlas y ponerle una cartulina delante y una atrás, que como idea es sencilla y al mismo tiempo no es sencilla, es prodigiosa, y todo indica que por distintas razones somos muchos los que, aún combinando diferentes formas, no es cuestión de tomar una y rechazar la otra, pero seguimos remitiéndonos a ese objeto material llamado libro, y me parece que tiene que ver con la materialidad, efectivamente, con la lectura como experiencia material, en cuanto a que cuando uno lee no solo desplaza el ojo, uno también toca, sujeta, agarra, huele, palpa. Me parece que hay una sensualidad de la lectura, en la materialidad de la lectura que está ligada a todo eso y que tiene un aspecto más, me parece, que se advierte muy bien en el libro, según el libro de Osvaldo, que es que uno en muchos casos lee, no siempre o no necesariamente, pero yo sí, uno lee subrayando. Cuando uno lee subrayando y la incorporación del subrayado como parte del proceso de lectura, eso es enteramente material. Ya sé que hay dispositivos que uno activa no sé bien qué y también produce un efecto de subrayado. Ya me avisaron. Pero el viejo subrayado en el viejo formato tradicional libro, tiene algo que me convoca fuertemente, que es que entonces uno lee con el gesto de la escritura. Que en lugar de la disociación o decir leo y escribo, o una tendencia muy de época que es no leo nada pero escribo igual, no, quedan fusionados en una misma práctica, porque al leer tenemos un lápiz o una virome en la mano y hacemos trazos. Entonces, la idea de una práctica que materialmente conjuga lectura con escritura me gusta muchísimo. De un modo diría dramático, porque fue dramático y lo sigue siendo, cuando Ricardo Piglia se enferma de esclerosis lateral, etcétera, y queda inmovilizado. La única posibilidad que tenía para escribir tenía que ver con un programa muy avanzado por el cual él podía mirar una pantalla donde había un teclado y si fijaba la vista en una determinada tecla por un determinado tiempo, el dispositivo registraba esa mirada fija y eso equivalía a teclear. Esta es la manera en que él escribió los últimos textos, es decir, escribió leyendo, escribió con los ojos. Entonces ese movimiento donde alguien escribe a la manera de la lectura o, menos dramáticamente, incorporamos la gestualidad de la escritura en la práctica de la lectura, hace a la materialidad. Efectivamente interpela esa materialidad. Cuando uno pierde libros, pierde sus subrayados, pierde las huellas materiales de una práctica. Por eso cuando alguien se lleva un libro nuestro, la tentación que uno tiene es como cuando otras formas del robo, ¿no? Que uno dice, bueno, llévate todo, pero déjame los documentos, porque me complicás la vida. Uno estaría tentado a esos falsos amigos que vienen a casa y se llevan libros. Yo por eso no recibo gente en casa. Porque lo que uno quisiera decirle es, llévate el libro, pero déjame mis subrayados. Que es decir, decime qué libro querés, yo te lo regalo, pero no te lleves mis subrayados. El libro de Osvaldo está hecho exactamente en ese movimiento. Que es y una amiga tuya, que yo también quiero y admiro, que es María Moreno, escribió un libro llamado Subrayados. Porque efectivamente el subrayado es la inscripción de la escritura en la lectura, y eso queda en la materialidad de los libros. Es eso lo que uno retiene. Bueno, ahí... A ver si Maricondo entiende esto. Ahí pasa otra cosa con los subrayados. Los dos se declaran directo o indirectamente subrayadores en sus libros. Y
Y hay algo de estas marcas de lectura, que son recorridos singulares y secretos, que empiezan a ser una biografía de uno mismo. En el libro de Osvaldo es clarísimo eso. Y me pregunto, en esa línea que traías vos, Martín, ¿qué pasa con la historia de los subrayados? En el sentido de que uno subraya en un momento de su vida, en el que piensa o lo conmueve. En el libro de Osvaldo hay una cita en la que contás después que nada de ese libro, nada de esos subrayados de un libro que a vos te había resultado transformador, los recordabas tenías alguna referencia mental, como si hubiera sido casi otro el que lo hubiera subrayado. Entonces, ¿qué pasa con esa relación, con ese museo de uno mismo que uno construye en subrayados? ¿Y cómo es esa confrontación con el yo del pasado que aparece en los subrayados? Sí, bueno, a ver, creo que Luis Guzmán en algún lugar decía que los subrayados son como, lo tengo en la cita creo en este libro, pero no lo recuerdo exactamente, lo cito de memoria, que los subrayados son como las marcas que hay sobre el rostro, que uno de pronto mira su rostro en el espejo a lo largo de los años y no ve un extraño. Entonces lo mismo pasa con los subrayados. Uno mira el libro que subrayó y se encuentra con un extraño. Me pasó al hacer este libro, claro, por supuesto, libro según. Porque, digo, ¿por qué me interesó tanto esto en ese momento? Y es otra persona, ¿no? Entonces uno dice, ¿quién es uno? Ahí se pregunta sobre la propia identidad, ¿no? ¿Quién es uno? Y de todas maneras, quiero advertir aquí que, si bien tengo muchos libros subrayados, yo leo y subrayo, igual que Martín y otras personas, lo he hecho, y a veces son subrayados inútiles. Algunos son para dar clases, otros son por no sé qué. Pero lo cierto es que también me acostumbré a lo largo de mi vida a leer mucho en bibliotecas públicas. Porque cuando me fui de la Argentina con la mochila a la espalda, no me llevé, créanse o no, no me llevé ni un solo libro. Ya con las herramientas que llevaba, las pinzas, martillos, alambres de cobre, de alpaca, de bronce, que llevaba para hacer artesanía, más carpa, por si había que acampar en algún lugar, con lo que me fui por Bolivia, Perú, Colombia, Costa Rica, hasta llegar a California y después Canadá. Bueno, no me llevaba ningún libro, pero iba a las bibliotecas públicas. Entonces, en las bibliotecas públicas no subrayaba. Me acostumbré a no subrayar en esos años. Incluso en los primeros años, los primeros 70, recuerdo yo era cadete, trabajaba de cadete en una oficina cerca de la Biblioteca Nacional, que estaba en la calle México, cuyo director era Borges en esos años, y yo iba en los momentos del almuerzo y en otros momentos en los que yo decía que iba a hacer un trámite y después les decía a los dueños de la empresa, llegué tarde, yo me quedaba en la Biblioteca Nacional leyendo. Y ahí, bueno, alguna vez me he visto con Borges, lo he visto a Borges, más que me he visto con Borges, lo he visto a Borges leyendo, y aquí aprovecho para refutar una leyenda estúpida que circula por internet que dice que Borges se quedó completamente ciego en el año 55. No puede ser, porque en ese año 55 Borges fue designado director de la Biblioteca Nacional. Y entonces, su ceguera fue progresiva. Y de hecho, en el año 77, en una de las conferencias que dio en el Teatro Coliseo, él habla de su ceguera como una ceguera parcial de un ojo y total de otro. Bueno, yo lo vi a Borges leer en el año 70, en 1970, lo vi a Borges parado, leyendo con una lupa sobre un libro. Por supuesto, no me iba a animar. Yo era un pobre pendejito cadete de una oficina, no me iba a animar a hablar con Borges. Encima, tenía montones de prejuicios antigorila, antiliberal, no sé, cosas que tenía esos prejuicios de esa época. No me iba a acercar a Borges, pero lo vi a Borges Aparte, leyendo. Osvaldo, a la gente que está leyendo no hay que ir a hablarle. No, exactamente. Pero bueno, quiero decir con esto que me he acostumbrado a leer en bibliotecas públicas y no a subrayar, por lo tanto, ¿no? De hecho, en
universidad, digamos, en México, que es el año el lugar donde me quedé más tiempo, antes de llegar a Canadá, una cabaña en los bosques, qué sé yo. Estuve viviendo en México un año, íbamos a vender artesanía al campus de la Universidad Nacional de México, a la UNAM. Entonces yo me escapaba, mientras mi compañera vendía artesanía, me escapaba a la biblioteca de la UNAM a leer. Y anotaba, como no queríamos llevar nada de peso encima, anotaba unas pequeñas libretitas, todo lo que me parecía interesante, de Octavio Paz, de Juan Rulfo. Me parecía interesante, lo anotaba en una pequeña revista. Digamos que yo tenía en esos años, ya no lo tengo más, pero tenía un poco la religión fundamentalista del nómade, que dice que no debes juntar más posesiones que aquellas que seas capaz de acarrear sobre tu propia espalda. Entonces, bueno, el papel era un peso excesivo, no juntaba libros. Hoy ese mandamiento, ese primer mandamiento, creo que es el primer mandamiento debe ser del nómade, está facilitado por este aparatito. Quieras o no, este aparatito. Este aparatito uno puede llevar millones de libros y, por ejemplo, lamento decir esto por las editoriales y por autores, pero, por ejemplo, casi todos, no sé si casi todos, pero varios de los libros de Martín los tengo en este Kindle. Te voy a hacer juicio. Por esa razón, no están en el libro Según, porque el libro Según siguió el procedimiento de tomar solamente lo subrayado que tenía en libros físicos. Si no, seguramente hubiera encontrado en la letra K, cerca de Arthur Koestler, algo de, no sé, de Los cautivos, El exilio de Echeverría, o algún otro libro, hubiera encontrado algo para poner ahí al lado. Quizá en futuras reediciones del libro Según pueden incorporarse estas nuevas lecturas. Por eso digo, lo que se acumula realmente son las lecturas, y no sé si los libros. Es fabuloso, me resulta fabuloso escucharte porque me es todo tan ajeno, no solo tan ajeno, sino tan inaccesible. Y pensaba, claro, el nomadismo, que es por lo que yo creo que no podría ser deleuziano, que vos sí, digamos. Y pensaba también al escucharte, claro, me vinieron las letras de Charly García, ¿no? Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano, mi amor, yo prefiero estar liviano. Yo soy más de yendo de la cama al living, digamos. Si tomamos en esa vertiente, mis viajes y cada una de las cosas que fuiste enumerando de tu vida me resultan fascinantes e inalcanzables. La carpa. No puedo con la carpa. Artesanías, yo no sé hacer un... Y cada uno de esos puntos, y cuando dijiste no llevé libros, me agarró como un ahogo. Y al mismo tiempo la admiración de alguien que es capaz de hacer eso. Porque yo no lo soy. Las lecturas de libros inaccesibles o las lecturas en bibliotecas, que uno también las ha hecho, en cuanto el libro me interesa, yo fotocopiaba. No podría tener el objeto libro, pero no estaba en condiciones de leer y desprenderme de lo leído. No, por lo tanto, tampoco leo libros prestados, que es lo otro que vos mencionabas. No leo libros prestados. Cuando alguien me ofrece prestarme un libro, les digo que no. Incluso, como me han insistido, me he visto forzado a comprar libros que no tenía ninguna intención de comprar, pero si no lo compraba iba a tener que recibir el préstamo, y no quería recibir el préstamo porque, bueno, por lo que estoy diciendo. En relación a los subrayados, claro, fotocopiaba para poder subrayar. Hay una experiencia extraña cuando uno además compra libros en librería de usados, les habrá pasado que cuando uno compra un libro que viene subrayado por otro, es muy difícil leer así, porque en realidad no lees el texto, lees la lectura que el otro hizo, o la otra hizo, a ver por qué puso esto. Con cierto paso del tiempo o cierto cambio de temperamento, y en realidad ni siquiera de temperamento, porque en el caso que vos decías, cuando uno no reconoce sus propios subrayados, la idea de que es como si lo hubiese leído otro, que en cierto modo, no por ponernos borgianos, pero sí lo ha leído otro. Uno no era exactamente el mismo, o bien, por ahí no hay que preguntarse por el lector, sino por la lectura. Uno hace otra lectura.
del mismo libro, porque lees en otra clave, porque lees en otra función, porque lees con otro marco, y entonces los subrayados son otros porque lo que se vuelve significativo es otra cosa. A mí, por ejemplo, perdón el ejemplo, pero forma parte de mis lecturas más frecuentes, textos que uno ha leído muchas veces. Un día, leyendo una vez más Emma Suns de Borges, un día advierto que en el desenlace hay un teléfono. Yo no me había dado cuenta de que había un teléfono. Había leído, digamos, pero no me había parecido relevante que hubiese un teléfono. Pero en una de las lecturas que estaba haciendo, en una de las relecturas que estaba haciendo, estaba pensando, venía con la cuestión de la relación entre cuerpo y voz, que de por sí supone una articulación en la presencia, la voz y el cuerpo, pero también admite formas de escisión o de separación. Y como el cuento de Massuns gira completamente, bueno, completamente no, pero gira fuertemente alrededor de la cuestión del cuerpo y de la materialidad del cuerpo, cuando advierto que en el desenlace ella dice lo que dice, poniendo en juego la voz, pero quitando el cuerpo, digo, claro, porque hay un teléfono. Y me pareció inexplicable no haber subrayado 4 veces teléfono en toda 1,5 millones de lecturas previas, pero es que no estaba leyendo en esa clave. Entonces, como cada lectura, aunque la persona sea la misma, cada lectura puede ser otra, los subrayados son otros. En mi caso, además, me pasa que, porque lo probé hace muchos años, me pasó hace muchos años, ni siquiera es una prueba, hasta tal punto integré el gesto de escritura, la idea, hasta podría pensarlo como de intervención, ¿no? En el sentido de las artes visuales. Uno interviene en el texto, en la lectura, y subrayar, marcar, no necesariamente escribir palabras. El solo hecho de subrayar es una intervención sobre ese texto. No puedo leer sin hacer eso. Y lo que descubrí, digamos, empíricamente, un día que dije, no, estaba de vacaciones, y dije, no, pero ahora voy a leer porque sí. Lo cual es algo completamente falaz. Yo soy profesor de literatura, trabajo de leer y disfruto mucho mi trabajo. Por lo tanto, lo que se llaman lecturas de trabajo frente a lecturas de placer, para mí esa división no existe, porque las lecturas que yo hago para el trabajo también me dan placer. Y las lecturas que hago por placer, o como dije recién, porque sí, uno nunca sabe si eso no va a formar parte de un trabajo. Para mí era y es reposera, mar, sol, enero, novela. Y la novela después uno la termina incorporando al programa de un curso que da en agosto. Entonces, ¿que estaba trabajando? Bueno, sí, o no importa la diferencia. Porque para los que tenemos la suerte de no tener la división entre trabajo y placer, porque disfrutamos del trabajo, entonces, quizás por eso nos pagan tan mal, porque nos quieren hacer sufrir de alguna manera y hacernos pagar lo que disfrutamos. Por lo tanto, esa idea de no voy a subrayar porque estoy leyendo porque sí, no me llevó me llevó a no poder leer. Porque para mí ya está incorporado que leer es subrayar, porque cuando uno subraya está no siguiendo, está produciendo líneas de sentido. La línea de sentido que vas trazando con la lectura, que es voz, cuerpo, teléfono, es una línea de sentido, pero puede haber otra que sea padre, madre, verdad. Y según las líneas del recorrido de sentido que uno produce, no sigue, produce con la lectura, para mí está ligado a subrayar. Por lo tanto, lo que advertí es que si no subrayo, no entiendo lo que estoy leyendo. O sea, no puedo hacer sentido. No entiendo lo que leo. No entiendo. Entonces, encuentro esa fusión entre lectura y escritura y, una vez más, no estoy dispuesto a perder todo eso. Ahí me pregunto, recién Osvaldo decía también que uno subraya por tantas cosas para dar un taller, y me preguntaba si, acá vuelvo a la cuestión más ñoña de lo material, pero si las marcas esas son distintas. Si pensaba en el libro, en tu ensayo, cuando hablas de la biblioteca amputada, hablas de las citas de memoria. Y me preguntaba cómo algo de eso funciona en el espacio de la producción de textos académicos. ¿Qué pasa ahí? Y si esas marcas, ahí sí en el caso de los dos, responden a órdenes distintos. ¿Usan subrayados diferentes para las diferentes lecturas o es siempre el mismo esquema?
Bueno, sí, no, a mí me parece que son diferentes. Si tengo que dar una clase sobre un tema en particular, un autor en particular, bueno, lo voy a subrayar de una manera distinta. De todas formas, en la primera lectura, yo muchos años en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Comunicación, he dado clases sobre crónica y uno de los autores que he trabajado más es Lucio Mansilla. Entonces, las primeras lecturas que hice de Lucio Mansilla subrayaba porque quedaba deslumbrado por alguna frase, ¿no? Por alguna situación, escena. Ahora, luego, a la hora de dar la clase, hacía más subrayados, porque quería resaltar algún aspecto en especial. Así que es diferente, me parece, ¿no? Ahora bien, creo que hago una diferencia. No sé, en el caso de Martín puede ser distinto, pero en mi caso hago una diferencia. Tomo un libro porque yo también tomo un libro y a veces no sé si con este libro voy a hacer algo que tiene que ver con el trabajo o simplemente lo tomo por placer. Pero empiezo un libro y no tengo ninguna obligación de hacer nada sobre ese libro, entonces subrayo. Pero de pronto, en el momento de subrayar, se me ocurre algo que pueda hacer con ese libro. Un curso, un texto, lo que sea. Ahora bien, quiero decir aquí algo, porque mencioné el Kindle hace un ratito, y estuvo Martín estuviste refiriendo a la materialidad del subrayado, del libro y del papel. La diferencia que hay en subrayar en el Kindle. En el Kindle se puede subrayar. Ahora bien, yo no sé si vuelvo a eso que subrayé. Y tampoco eso que subrayé, aparentemente eso que subrayé, tengo que ponerle un nombre, tengo que decir algo sobre eso. Tengo que decir, no sé, nota sobre la muerte o sobre la sangre, no sé, algo tengo que poner. Ahora, en el subrayado que uno hace sobre un libro en papel, no hay que agregar nada, se subraya, nada más. Yo lo que hago con los libros, yo los maltrato mucho los libros, ¿no? Le pongo orejas sí, orejas en la parte superior, orejas en la parte inferior cuando es algo diferente a lo que pongo en la parte superior. Hago subrayados en línea recta, en los márgenes, o en línea ondeada cuando estoy en duda. A veces hago subrayados horizontales también. O sea, maltrato mucho los libros. Pero en el Kindle esto no lo puedo hacer. Se subraya, tengo que decir algo al respecto, y después esa nota me olvidé para siempre. Por otra parte, hay que decir, en favor de la materialidad de los libros, o sea, yo dije como nómades actuales, modernos, fenómeno andar con esta cosita en el bolsillo y tener millones de libros, no cargarlos a la espalda. Pero, para decir algo a favor de la materialidad de los libros, cuando hay un libro en el cual estuvo haciendo ese hermoso ejercicio que es la relectura, el libro se abre solo en el lugar donde los pulgares hacen presión sobre las páginas. Se abre solito, en esos lugares donde uno se detuvo varias veces a releer porque le pareció interesante, porque le pareció fascinante, importante. Y entonces es muy diferente el subrayado en un libro en papel que en un libro en este asunto, que para lo que sirve es básicamente para leer libros que de otra manera sería muy caro de acceder en las librerías. Nada más puedo decir. Pero sí, es muy importante. A mí me parece el subrayado en papel realmente vital si uno quiere volver a trabajar sobre esos libros, volver a hacer algo sobre ellos. No sé si responde algo a lo que venías preguntando. Yo creo que los libros los trato bien en el sentido de... Los leo con una apertura en un ángulo que creo que es de 22. Quizás los espío en el fondo y no es tan fácil subrayar porque tenés que hacer entrar el lápiz en ese ángulo. Pero sí he estado presente cuando algunas personas apoyan el libro, lo abren y lo planchan Y a mí eso me produce el efecto de la imagen del jugador de Argentinos Juniors el otro día, que la rodilla iba para el otro lado. Me duele igual. Pues me da esa impresión de que se está rompiendo algo que... A mí me pasa eso. En términos de materialidad. Con respecto a los subrayados, no, yo soy docente universitario, sí, y a veces leo para las clases, pero son claves de lectura. Yo no lo pondría en términos de
docencia o no docencia, cuando escribís o estás leyendo y eso vas a escribir un ensayo o vas a dar una clase. No sería para mí esa exactamente la clasificación, sino las claves de lectura. ¿Con qué claves de lectura vas a un texto? Y además las claves de lectura no siempre son previas. Hay claves previas y hay claves que se van suscitando en la lectura, de manera que uno advierte, no sé, supongamos, una novela y uno dice, no sé, encontrás con que el personaje da un portazo, sigue. 10 páginas después da un portazo, entonces vos ya... Y a la siguiente página hay otro portazo, y vos decís, acá hay una línea con los portazos. Subrayás y subrayás, pero te das cuenta que ahí el primer portazo era significativo y no lo había subrayado. Entonces, lejos de la figuración de una pasión de lectura, generalmente la pasión de lectura se ejemplifica o se explicita o indica como una voracidad de avance. Me lo terminé en 1 hora, no podía parar. Generalmente es eso, la pasión del lector generalmente se asocia con figuras de la velocidad y del avance, quizás a veces con récord. El Ulises de Joyce me gustó tanto que lo leí en 20 minutos, que ya a mí me empieza a dar como duda, digamos, pero dudas ligadas a que yo asocio la pasión de lectura con el detenimiento y con el volver atrás, cosa que tiene que ver con los subrayados y con la materialidad, que es, por ejemplo, esto, digamos, hubo un portazo antes, yo no me di cuenta de que esto era significativo. En el texto o en mi recorrido de lectura, en realidad no hay diferencia, porque el texto no existe sino en los recorridos de lectura que cada lector hace. Entonces vuelvo para atrás a buscar el portazo que se me pasó por alto no, en el sentido que no lo había subrayado. Detenerse, volver atrás, incluso detenerse para subrayar. Claro que uno lee más lento, subrayando. No, es difícil pensar que alguien devora ávidamente un libro subrayándolo, porque el subrayado tiene que ver con el detenimiento y a veces con el volver atrás. Y yo ligo a la lectura y a la pasión de lectura mucho más con el pormenor, con la lentitud, con el volver atrás, con el detenerse, que con el vértigo hacia adelante. Entonces, definitivamente, para mí leer es subrayar. Y en relación pasa como lo que decía Osvaldo, que todos tenemos convención, cada uno tiene después sus convenciones de subrayado, aunque algunos se parecen, del tipo, lo que a uno no le... La viborita es lo que no te parece bien. Incluso me ha pasado con libros de amigos decir, un día, digamos, yo me muero, digamos, un día me voy a morir. Y supongamos que el amigo me sobrevive y un día viene y mira y se va a dar cuenta que esa idea suya me pareció una porquería, triple viborita, con 2 signos de exclamación. No, uno no escribe qué boludez, pero está de algún modo escrito. También están eso, los códigos que cada uno tiene. Con lo cual, casi podríamos dar vuelta al título de este encuentro, es decir, con todo lo que estamos poniendo ahí, ¿cómo no lo retendríamos? ¿Cómo no lo vamos a retener? Hay que tener la vida de Osvaldo para poder desprenderse. Bueno, porque es una vida hecha enteramente de desprendimiento. Ahora porque estamos hablando de libros, dejás la lengua, muchas cosas dejaste en el nomadismo. Sí, hay mucho. Porque capaz de Deleuze creo que no se movió de París, digamos, escribía. Sí, pero bueno, lo cierto es que cuesta ese tema de desprendimiento. Pero, ¿sabes qué? Cuando me estabas comentando esto del tema del subrayado, me estaba acordando de hace muy poco, para no hablar de algo ocurrido hace muchísimas décadas, como se acostumbran a que tiene, parece que tuviera una vida no de otro siglo, bueno, de otro siglo seguro, pues el siglo XX, pero hace poco, en un trámite que tuve que hacer en un banco, se sentó al lado mío un señor muy mayor que estaba leyendo un libro, estaba leyendo Tratado de la Tolerancia de Voltaire. Bueno, pude verlo después que estaba leyendo eso, sentó al lado mío. Y era un hombre con una, no sé qué enfermedad era, pero le temblaba la mano mucho y aún así subrayaba. Subrayaba todo. Bueno, estaba a mi lado y yo no podía. Yo estaba subrayando el prólogo, nada más. Y yo estaba ahí realmente intrigado por ver qué es lo que subrayaba, trataba de mirar por encima del hombro, no trataba de importunar a este señor. Y de pronto, cuando llega al final del prólogo, pude ver que se trataba del prólogo a una edición muy vieja del Tratado de la Tolerancia de Voltaire que había escrito Palmiro Togliatti en el año 1947,
julio de 1947, lo recuerdo porque hace muy poco. Y entonces no pude más que decirle, señor, ¿usted está leyendo esto? Sí, sí, pero ¿sabe que este libro lo tengo hace 20 años? ¿Sí? Y recién hoy lo traje para este trámite del banco. Estoy leyendo esto. Y me empezó a hablar de Palmiro Togliatti, Tratado de la Tolerancia, 1947, cuando los principios del llamado eurocomunismo, ¿no? Cuando los partidos comunistas de Europa occidental, como el Partido Comunista Italiano, trataban de diferenciarse del estalinismo. Entonces, una conversación de lo más interesante en el banco. Pero ahora yo digo, ¿cómo este hombre que tenía un tembleque en las manos tremenda, sin embargo, aferraba la lapicera y subrayaba, pero de una manera impecable, ese libro? Quedé admirado, porque dije, mira, qué suerte que vine hoy a hacer este trámite bancario con este hombre subrayando eso, ¿no? Era una cosa notable. Bueno, nos fuimos lejos de la conversación de los subrayados, pero se trata de eso, ¿no? Me encanta. No, pero ahí aparece algo, además, primero para hablar sobre el comunismo, el banco es el lugar perfecto. Pero además, ¿con qué subraya? Porque quizás lo habrán notado, subrayaba con lapicera, porque también hay una cuestión ahí. Les pasará lo que uno ve, porque a mí me llamó la atención, generalmente eso, no sé, me dirán, nos dirán, pero uno escribe con lapicera, subraya con lápiz. Con lo cual hay una intuición de la necesidad de una cierta provisoriedad. Yo no creo que nadie se tome después el trabajo de borrar, con goma de borrar para borrar un subrayado. Y sin embargo, por alguna razón que desconozco, necesitamos esa especie de provisoriedad, de borrabilidad, aunque después no borremos, de lo que estamos inscribiendo en el texto de otro. La cuestión de los subrayados ajenos. Me pasó una vez leer, pero por escenas matrimoniales, que son las que van marcando esta separación, los libros que uno pierde. El modo en que uno comprende que nunca pensó que se iba a tener que separar de esa persona por los libros que compartió. O sea, haber sabido me compraba uno yo. Es que haber sabido no, uno nunca pensó que nos íbamos a separar de esos libros, o sea, la persona, y por lo tanto... En alguna época ya remota de mi vida, un libro de Marx, lectura mía de un libro leído por una lectora muy fervorosa del marxismo, y el libro estaba subrayado íntegramente. Que es lo mismo que no subrayar nada. No haber subrayado nada en absoluto era igual. No había todo el libro, como si fuera un gesto del editor. Todo el libro, porque todo lo que había dicho Marx le parecía bien, pero le parecía igual de bien. Porque bien a mí también me parece. Todo igual de bien. Fue una experiencia rarísima asistir a una lectura que era lo que Marx decía y alguien que además decía, esto sí, mirá esto, bueno, estoy mirando. Todo. Bueno, ahí pasa el problema a la inversa con las bibliotecas cuando se unen dos bibliotecas, cuando dos personas no se unen. No lo aconsejo. ¿Y tampoco aconsejas entonces regalar el duplicado? ¿O se mantienen los duplicados en las bibliotecas compartidas? Ay, bueno, a ver... fueron varias bibliotecas, fueron varias separaciones. No, la verdad que cuando empecé a acumular realmente, ¿empecé o empezamos? Ahí está el problema. Cuando nos instalamos con mi primera pareja en una cabaña, en una comunidad rural en el norte de América, 8 años, bueno, los libros se acumulan solos en ese momento. Entonces los libros, sí, yo era el más lector y traía yo los libros a la casa, pero ella también traía libros. Entonces, después después de esos 8 años, cuando nos volvimos a la Argentina, yo no sabía por cuánto tiempo me iba a quedar, entonces dejé todos mis libros allá, en la cabaña de Canadá. Y entonces dejé libros, cartas, yo tampoco sabía cuánto me iba a quedar en la Argentina. Entonces, 4 años más tarde, cuando me volví a ir de la Argentina,
bueno, hubo una separación en el medio. Entonces, ¿de quién son esos libros que quedaron? Yo, mi segundo exilio o segunda emigración fue hacia Europa, pero pasé antes por ese lugar en Canadá. Pero de nuevo, me iba con lo que tenía puesto y algunos libros, recuerdo como mi destino final era Europa, algunos libros los mandé por vía terrestre, que es decir, vía marítima en realidad, ¿no? Por barco, a una comunidad de amigos que estaban en Castellón, cerca de Valencia. Entonces mandé muchos libros allí sin saber realmente cuándo podía retirarlos, pero pasé por Canadá, llevé algunos otros, pero también llevaba las pertenencias propias. Entonces, tenía los libros completamente repartidos. Algunos que quedaron en la casa de mis viejos, de nuevo, aquí en la Argentina. Otros que quedaron en esta cabaña de Canadá con mi expareja. Y otros que había mandado a Europa. Después de algunas derivas, por Europa me instalé en Madrid y bueno, y ahí empecé. Nada, los libros eran como algo que realmente, no lo digo como algo virtuoso, tuve que cultivar el desapego, no tenía más remedio, no podía llevar todos los libros conmigo. Entonces, sí, algunos libros le quedaron a mi pareja, a otras parejas que tuve en Madrid también, otros libros me quedaron a mí. Es un problema, realmente parecía como que la única solución era partir el libro por la mitad, agarrar la página del medio, romperlo, salomónico, ¿no? Y romper el libro en dos pedazos. Es un problema, sí, yo ahora soy mucho más sedentario, ¿no? Vamos a decir la verdad. Sí, ahora tengo la religión del sedentario, cuyo primer mandamiento dice: no te moverás nunca más del lugar en el que estás plantado. Ahora, eso tampoco lo creo realmente, pero ocurre, tengo esto. En el último tiempo, en los últimos años, cuando me mudé a Tigre, también extravié un montón de libros, porque mi casa en Tigre, sí, yo me mudé a Tigre, pero después empecé, como necesitaba dinero, yo daba clases acá en la universidad, pero como todos sabemos, no nos ganamos mucho los docentes, entonces mi manera de recuperar un poco de dinero era alquilando la casa, a veces por el fin de semana, la casa de Tigre, o por 15 días. Entonces yo me quedaba aquí en Buenos Aires y la casa estaba alquilada. Y yo me quedaba, también tenía también un estudio, una habitación que compartía con alguien para poder escribir, cuando me quería encerrar a escribir. Entonces tenía mis libros repartidos en 3 lugares. mi casa de Tigre, mi casa de Buenos Aires con mi pareja y mi estudio. Bueno, tenía 3 lugares, ¿viste? Entonces, estaban todos muy desparramados. Y en la casa de Tigre realmente no podía saber los libros que se robaban, ¿no? Algunos me faltaban. Me faltaban libros. De repente yo decía: ¿dónde está ese libro que yo quería de Reinaldo Arenas, El mundo alucinante? No, era alucinante. Desaparecían. Bueno, así que bueno, por eso digo, no es ninguna virtud de mi parte, simplemente es más bien una cruz que he llevado adelante y de la cual puedo vanagloriarme, entre comillas, ¿no? Pero sí, es complicado eso de los libros. No es otra cosa, prestar libros. Cometo el error de prestar libros, pero es inútil. Los libros que se prestan no vuelven más. O alguno vuelve, pero en general... Raramente, no. Y yo no presto, y cuando presto me resulta tan excepcional que estoy seguro de que me voy a acordar, y no me acuerdo después. Porque no es que yo sea generoso, pero se ve que no soy tan mezquino como creo. Entonces digo, nunca me voy a olvidar que le di este libro a esta persona, y la verdad es que sí me olvido, y algunos dejaron de estar en mi casa donde realmente iba muy poca gente, solo amigos muy cercanos, pero es que hay que desconfiar de los amigos muy cercanos. Esa es la moraleja, digamos. Porque además, los libros que faltaron, que fueron varios, eran libros difíciles, o caros o difíciles de conseguir, o sea que el que los robó sabía. Y yo, que no cultivo mucho la vida social, de todas maneras me hice invitar a distintas cenas por distintos amigos y esperaba que se distrajeran a revisarles las bibliotecas, pero ven, ¿a buscar qué? Mis subrayados. Porque tenían el amparo de Gustavo Ferreira, lo tenían, pero ¿cómo sabía yo que era el mío? Entonces abría, miraba,
¿Se habrán tomado el trabajo de borrarlos? No. Entonces sí, hay pérdidas. Y vos citabas el caso de la pérdida. Las mudanzas más dolorosas son las de las separaciones. Podríamos decirlo al revés. La separación es una forma drástica de mudarse. Y el por qué una persona que nos quiere deja de querernos es el misterio que a mí me gustaría dilucidar. Lo de los extraterrestres me tiene sin cuidado. El cambio climático, espero que estemos todos bien y que el planeta resista. Pero a mí lo que realmente me desvela es cómo puede ser que alguien que nos quiere para siempre, y cuando lo dice no miente, sin embargo nos deja de querer. Como ese misterio yo no lo puedo resolver y quizás no haya una resolución para ese misterio, que nos ha dicho, en la edición que yo tengo de Rayuela de Cortázar, me lo regaló una persona que me quería en el año 84 y lo dedicó y puso Amor para siempre. Y yo lo llevé al juzgado en el divorcio, el libro. Dije, mire, esto es falso testimonio. Y al mismo tiempo no, porque cuando lo escribió lo sentía, no mintió. Entonces, dado que de un modo absolutamente misterioso, insondable, insoluble y cruel, las personas que nos aman por alguna razón nos dejan de amar, nos piden que nos retiremos de la casa, no hay que compartir la biblioteca. Hasta tanto no resolvamos este enigma, personalmente prefiero, porque es sumar desgarramiento al desgarramiento. Ya bastante todo lo que se pierde en la cotidianeidad, el amor. La persona ya no te quiere, pero vos todavía sí. Ya hay mucho sufrimiento con eso. Agregar además los libros, en el medio de eso perder libros. No, basta, ya es suficiente. Pero sí, a mí me tocó estar lejos de la biblioteca en una de estas de mi vida nómade, que fue de Caballito Almagro, pero porque un largo trajín. Son 20 minutos de viaje en el 26. No es tanto como la cabaña. Lo de la cabaña me dio un escalofrío también, por esas cabañas. Es mejor que carpa, pero igual me da angustia. Petit hotel no había. Que es que me fui a vivir a un departamento de un ambiente. No cabíamos todos ahí. Todos son los libros y yo, no cabíamos todos ahí. Entonces fue una experiencia de separación de biblioteca. La única etapa en mi vida en la que los libros vivieron en un lugar y yo en otro. Es interesante la experiencia de vivir en un ambiente. Ricardo Piglia, entre los tantísimos talentos que tenía, que eran infinitos, tenía el don de poder decirle a uno exactamente lo que uno necesitaba. Te hacía bien, pero te hacía bien no de un modo así de, bueno, todo va a mejorar, porque eso es como no decir nada. Decía exactamente. En ese momento me había dicho, cuando uno vive en un ambiente aprende a ser ordenado, porque si se te desordena un poco, se te desordena todo. Yo soy desordenado, pero ahí efectivamente no podés. La otra referencia de otro escritor que extraño y que, lo voy a decir además porque hay, en el libro, Mi libro enterrado, de Mauro Libertela, se cuenta en un momento cuando Héctor Libertela va, separación, departamento de un ambiente. Movimiento familiar, porque había, lo cuento porque está en el libro, no está publicado, para llevarlo, que pueda pasar a vivir un departamento de 2 ambientes que había en la familia. Entonces 2 ambientes no es mucho, pero es el doble de uno. Y finalmente se logra eso y va Héctor al departamento de 2 ambientes y va Mauro a visitarlo, y Héctor estaba viviendo todavía en un ambiente, en el sentido de que tenía un ambiente completamente desocupado y todas sus cosas estaban en un ambiente. Y yo lo entendí porque a mí no exactamente igual, pero lo entendí perfectamente cuando se sufre una separación, cuando hay una separación y por lo tanto se sufre. Si vos vivís solo y estás en un ambiente, estamos todos. Si vos vivís solo y hay 2 ambientes, falta alguien en el otro ambiente. Mi sugerencia es 1 persona por ambiente. Porque incluso cuando leo, esto más allá de los libros, la gente multimillonaria, Madonna, tiene una mansión de 174 habitaciones. ¿Cómo soporta las 173 habitaciones donde ella no está?
Podés decir, bueno, acá leo, acá duermo, acá... ¿Cuántas? De 174, ¿cuántas? 15. ¿Cómo aguanta la casa vacía y traer visitas es peor? ¿Cómo aguantás una casa llena de visitas que te van a tocar los libros? A robar, no solo a robar los libros. No. En el caso de Madonna, no Entonces, solo libros. una persona por ambiente a mí me parece, por lo menos es mi escala. Incluso en esa época que vivía en un departamento, en un ambiente, me invitaron a una feria del libro en Brasil y las cosas que a veces pasa con esas invitaciones que uno sube de nivel de vida. Y estaba en una habitación que tenía una recepción adelante. Recepción parecido a esto. Mesitas, silloncitos, y después el cuarto. Y no me funcionó bien. Porque yo estaba moldeado para una persona por ambiente. Y esa recepción ahí adelante no me dejaba dormir, sí. Entonces dije, bueno, no está más la recepción. Cerramos la puerta acá y estamos en un ambiente. A mí eso me funcionó, pero no caben los libros. No caben los libros. Entonces sí, la experiencia de estar sin los libros, esto nos remite a una pregunta que habías hecho antes y que me quedó pendiente, que es escribir sin los libros a mano. Porque ahí sí cambia la manera de escribir. Yo me imaginé en estas condiciones, porque yo me había tenido que ir de Caballito, porque otra persona, no la de Rayuela, otra más, que dijo que nunca me iba a dejar de querer, incumplió. Yo, Almagro, los libros a Saavedra, a la casa de mi mamá, con el tango creo que de Los Expósitos, Vuelvo vencido. ¿De quién es? Vuelvo vencido a la casita de mis viejos. Yo no, pero los libros sí, volvieron vencidísimos a la casita de mis viejos. Y yo me sentía Auerbach, que escribió en el exilio en Turquía el gran libro Mímesis, sin su biblioteca. Entonces tenía que citar de memoria. Y a mí en parte, y ahí sí en relación a la vida académica y al trabajo académico, donde es cierto que a veces citamos de más. Como yo para citar bien, quiero decir fehacientemente, me tenía que tomar el 151, no compartan auto tampoco. Porque compartís auto y vos decís quedémonos con el auto, la otra persona dice yo no lo preciso y hay que venderlo. 151, 50 minutos de viaje, tarda en venir. Y la vuelta. Y ante eso, no es México, no es las cabañas de Canadá, pero yo decía, ¿realmente tengo que citar esto? ¿No? ¿Es indispensable esta cita? Porque me tengo que tomar... Y descubrí que muchas no, y eso sí me ayudó mucho. Y es particular esa relación con una biblioteca propia, es decir, los subrayados, que nadie más va a tocar o cuando no están con uno. Cuando no están con uno. Es rara esa experiencia. Bueno, justamente yo te decía, contenía los libros en 3 casas. Una habitación que compartía con un amigo en Once, y después Boedo. Otra, los que tenían los libros que tenían Tigre. Y otro que tenían con mi pareja, que vivía en Palermo. Bueno, una vez Tamara Camenza me dijo, bueno, a ver, momento, tu casa, tu hogar es donde están todos tus libros. Entonces, ¿dónde están? O la mayoría. Yo dije, mira, tengo 3 hogares entonces. Uno en la isla, otro en Once y otro en Palermo. Pero sí, y muchas veces, ¿qué me pasaba? Yo daba clases en la facultad y sí, la cita, y bueno, y estaba la cita de memoria, o estaba el no tener que tomarse, bueno, no era 151, era lancha colectiva, más tren, más subte. No, olvídalo. Yo iba, decía lo que podía y citaba un poco de memoria. Que encima no tengo buena memoria, yo así tampoco. Que citaba mal. Mal y en cierto modo mejor, porque cuando uno no tiene buena, yo tampoco tengo, mejorar los textos, no en el sentido que mejorar los textos, en el sentido que les haces decir lo que vos estabas precisando que dijeran. Y después los muy canallas decían otra cosa que la que uno les había asignado. Exactamente. Sí. Bueno, para ir cerrando, así abrimos preguntas del público. Les voy a preguntar una cosa que en realidad es lo que yo le quiero preguntar a toda la gente que lee, porque es lo que más curiosidad me da en el mundo, que es ¿qué están leyendo ahora? Y después abrimos, si tienen preguntas, les acercamos el micrófono. Yo empecé recién en un bar acá a la vuelta, Diario del Archivo, Manuel 40, Mansalva.
Porque estoy por viajar a Rosario y él va y viene a Rosario y digo, capaz que nos vemos y le digo algo. No, la verdad estoy leyendo aquí en el Kindle algunos libros de una escritora belga nacida en Tokio que no conocí, no había leído nunca, que es Amélie Nothomb, que bueno, tiene algunos libros, digamos, tiene una prosa muy particular y unos libros bastante fascinantes. Uno que se llama Ácido Sulfúrico, que es extraordinario, sobre una experiencia, sobre un experimento que hacen en Francia, tratando de reproducir las condiciones de vida en los campos de concentración nazis y la relación entre los prisioneros. Libros de ella estoy leyendo. La verdad que lo que estoy leyendo ahora es eso. Pero quería decir algo más sobre el tema de los libros que hemos leído y la acumulación de lecturas. Hay algo que Borges decía, ¿no? Que somos los libros que nos han mejorado. O sea, somos todo el pasado, somos la gente que hemos visto morir, somos los libros que nos han mejorado, somos gratamente los otros. Y esto es así, ¿no? Todos los libros que hemos ido leyendo, las lecturas que hicimos, que se acumulan, ¿no? Por eso vuelvo al origen, al principio. Se acumulan las lecturas, ¿no? Y esas lecturas son lo que somos, incluso en los olvidos que tenemos de esas lecturas, ¿no? Entonces me parece que eso es interesante. Ahora, obviamente en la memoria se acumulan mal las lecturas porque se acumulan, no sé en tu caso Martín, pero en mi caso se acumulan de esa manera dispar, irregular, caótica, ¿no? En la cual se van, más bien son como pilas que se van superponiendo unas en otras y al mismo tiempo selectiva. O sea, ¿por qué seleccionamos algo de la memoria y no otra cosa? Es algo que no podemos controlar. Y aún así se acumulan y nos van formando. Y las ausencias y las pérdidas también nos van formando, ¿no? Quizá. Sí, sí. Yo me olvido, tengo una facilidad para el olvido increíble en este sentido. Y yo creo que eso tiene que ver también con retener los libros. Porque si no perdería las lecturas mismas, porque yo no me acuerdo de lo que leí. Leí muchos libros, podría no haber leído ninguno. Si fuera una conversación así, es lo mismo que no haber leído ninguno. Me pasó incluso una vez, había dos personas hablando de un libro. Ninguno de los dos lo había leído, que es un estilo además muy de época. La gente para hablar de un libro cumple como requisito estrictísimo no haberlo leído, solo así hablan. Con solapa y contratapa ya tenés una lectura. Ni siquiera épocas. Pero bueno, tenían cierta noción del libro del que hablaban, de manera que estaban intercambiando pareceres sobre el libro que no habían leído. Yo sí lo había leído, pero no me acordaba absolutamente nada. Pero nada. Entonces quedé como el que no tenía idea, y en realidad no la tenía, y era el único de los tres que lo había leído, y realmente me olvido de que casi todas las cosas, de las lecturas por lo pronto, y la única manera de que eso que leí exista, por así decir, dado que no me lo acuerdo, es acumular los libros. Bueno, no sé si tienen preguntas que quieran hacer ahí en el público. Una curiosidad, porque es una discusión que tengo con amigos, con pareja. ¿Ustedes son de bibliotecas ordenadas con algún criterio? ¿O es pones yo pongo el otro, el estante, el otro? No, yo no ordeno casi nada, pero los libros sí. Si yo pudiese desprenderme de algo, hablando de acumulador, me desprendería de las zapatillas que se me rompieron y ya no voy a usar y que por algún motivo conservo. Creo que hay alguien en mi casa que las tira, pero no tengo objeción que hacer porque la verdad es que están rotas, no las voy a usar más. Y no es que digo las guardo para usarlas, yo sé que no las voy a usar más y no las puedo tirar. O sea que puesto a desprenderme, primero me desprendería de las zapatillas rotas que guardo no se sabe para qué, los libros. Sí, yo tengo literatura argentina junta y por orden alfabético relativo. Por orden alfabético. Relativo en el sentido que adentro de la A no hay orden alfabético. Pero toda la A está junta. Y así. Y después está toda junta teoría literaria. Yo enseño teoría literaria en una universidad de las que trabajo. Trabajo más de una porque quiero ser millonario. Entonces no me conformo.
no me conformo con un solo salario y trabajo en varios lugares. Y en una enseño teoría literaria, entonces teoría literaria, crítica literaria en una, literatura extranjera en una, los libros de marxismo en otro sector, íntegramente subrayados. Sí, hay un orden. Y después, como en cualquier, como sabemos por las clasificaciones de Borges, un sector de los que no sé dónde poner. Sí, los inclasificables, ¿no? Claro, yo también tengo, a ver, mi criterio es literatura argentina, que cuando digo literatura que es narrativa argentina, podría entrar teatro ahí también, pero generalmente es literatura, son novelas, cuentos. Después, literatura universal, que es un título demasiado terrible, que dice de todos los demás países. Y después hay uno que tengo un apartado que es literatura estadounidense, narrativa estadounidense, tengo un apartado. Después tengo uno de poesía, ahí están todos, siempre por orden alfabético. Después tengo de teoría literaria, tengo algunos estantes. Después tengo otros estantes de biografías. Y después tengo inclasificables. Los inclasificables, libros que mezclan, que tienen arte y otra cosa, o lo que sea. Después tengo otra sección que es de historia, ¿no? Y ahí entran algunas biografías, historia argentina. Es complicado todo eso. Y además, es verdad, no alcanza, bueno, un ambiente no alcanza. Y cada vez alcanza menos. Así que, bueno, good luck. Buena suerte, haga lo que pueda. Después tengo algunas dudas de clasificación, que en realidad no son dudas de clasificación, son dudas de lector. Esto dicho acá en confianza. Igual está este sistema que no hay un entre nos. Alguien me acaba de avisar, te estoy escuchando. Quizás una amenaza. Comentario. No, comentario simpático, hay que decir, no digo quién. Porque, ¿por qué razón? No lo sé. Tengo a David Viñas en narrativa argentina y los ensayos se agregan a las novelas. A Noé Gittrick lo tengo en crítica literaria y las novelas se agregan a los ensayos críticos. ¿Por qué? ¿Con Walsh? ¿Dónde lo tenés? Y que tuve Operación Masacre en un lado Sí. y en Oscuro de Justicia y los puntos en otro. No, a mí esto me pondría muy nervioso. Todo junto, pero ¿dónde? Cuando se dan estos casos, ficción, crítica. Pero indica eso, a alguien a quien uno considera ante todo, no sé, un narrador y también hizo crítica o más novelas, no lo sé bien, pero... Bueno, pero la solución a eso es el autor, ¿no? O la autora. Sí. Entonces vos pones, tengo Perlonger, tengo los ensayos sociológicos, antropológicos, la poesía, no tengo todo junto. Walsh, lo mismo, Borges, igual. Pongo todo junto, ¿no? Sí. Pongo Elogio de la sombra de Borges junto al libro de Arena y a todos los demás. Pero por autor. ¿Por qué digo Viñas es novelista y acá vienen también los ensayos, siendo que literatura argentina y realidad política es el clásico de la crítica literaria? Y a Gittrick no lo tengo, a Gittrick lo tengo en crítica literaria y le agrego las novelas. Porque era más crítico literario que novelista. Lo dijo Osvaldo. Yo planteé el dilema. No sé, digo. Sí. Pero sí, es algo muy subjetivo que uno tiene que resolver en el momento. Exacto, eso que es simplemente no, complicadamente, una clasificación, bueno, vamos a ordenar, pero de pronto te encontrás con esto, que es decir, ¿cómo considero yo este autor realmente? Como poeta, como novelista. ¿Qué es para mí este autor? Hola, ¿cómo estás? Mirá, te presento un problema. Tengo yo una casa donde tengo 2 habitaciones. Tengo muchos libros y me tengo que desprender de esos libros sabiendo que no van a volver muchos. Y yo pienso, por lo de poesía no, pero por lo de narrativa, ¿funcionan como las películas que uno tiene recuerdo y uno va a volver? ¿O cómo es que se clasifica el tema de releer algunos libros, sabiendo que el tiempo vital no va a alcanzar para releerlos? Consultorio sentimental libresco. No. Yo no soy de dar consejos porque mi vida es un desastre, pero en este caso, y dado que vos das el espacio, me permito una sugerencia. Tirá la ropa. Tirá ropa y hacerle lugar a los libros. Incluso algo que yo nunca o casi nunca hice esa concesión, pero llegado el caso, hay un punto intermedio que es la doble fila. Yo no estoy muy por la doble fila. Ya está, uy, la puta madre.
Claro, no es la ropa. Toda la ropa la usás, la que tenés. Tirá ropa y guardá los libros, porque los que se pierden... No, pero el problema es los anaqueles. Tenés que poner las maderas, hacerlos taladrar los agujeros en la pared. Yo tuve libros en el placar. Entonces, pero después anda a encontrarlos. Bueno. Libros en cajas, anda a encontrarlos. No, es un dilema tremendo, sí. Aparte, uno tiene ese sentimiento por ahí cerrado, ¿no? De que son como unas películas, ¿no? Las películas uno recuerda que son buenas y después dice, es una porquería, que te das cuenta que son buenas. Uno no puede pegarse así con la narrativa. Mejor no. ¿La cama hay lugar abajo? ¿O la cama llega hasta el piso? No, voy a tener que poner abajo la cama. Sí, claro. No, y si Y no, descansás sobre tus lecturas. y si no, invita a tus mejores amigos. Bueno, vamos a ir cerrando, entonces les agradezco muchísimo por la conversación y a ustedes por haber estado hoy acá. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias.